Hola y sean muy bienvenidos a un video más de Joyas KBB. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer el nudo del elástico. Estamos con un tutorial para principiantes. Este es el número 1. Vamos a hacer el nudo del elástico. El elástico es un material de silicón que lo podemos encontrar en tamaños diferentes. Número 6, número 8, número 1 y a veces número 5. Este dependerá del tamaño de piezas que vas a utilizar. Si tu pieza es muy delgadita como esta o ya es más gruesa como esta. Vamos a hablar también de cómo puedes hacer los nudos. Hay 3 diferentes formas de hacerlo, te las voy a compartir. Acompáñame. Hola, bienvenida a la clase número 1 de pulseras básicas. Hoy vamos a hablar sobre el elástico y cómo podemos hacer los nudos del elástico. Este elástico lo puedes encontrar en diferentes medidas. Lo podemos encontrar en número 8, lo podemos encontrar en número 6, número 7 y algunas veces en número 5. También hay algunos elásticos que vienen con hebras. Yo te sugiero que siempre utilices este que es solamente de una. Es una tira de silicón elástica, porque esto evita que se te haga más frágil tu pulsera. Cuando utilizas estos otros elásticos, puede ser que con el tiempo y el uso se van deteriorando y poco a poco se van cortando las hebras y esto hace que nuestra pulsera quede muy sensible y se pueda reventar muy pronto. Vamos a hacer el nudo antes que todo sin meterle las piezas, para que lo logres ver mejor y comprendas cómo se utiliza. Y aquí voy a cortar 2 tramitos de elástico y lo estires. Muchas veces pasa que hay algunos tramitos de elástico que vienen más adelgazados y de esta forma te aseguras que ya que vayas a hacer la pulsera no tiene ningún tramo adelgazado y eso va a evitar que se te reviente. Bueno, ahora vamos a empezar con el nudo. Vas a juntar las 2 puntas de tu elástico y vas a hacer un nudo sencillo pasando por el centro que se forma. Así, de esta manera. Aquí vamos a hacer otro nudito. Si te fijas, yo no estoy apretando ni nada. Todavía no. Y aquí voy a pasar por debajo, bueno, por dentro, perdón. Por dentro. Y vamos a hacer un nudito. Este sería nuestro tercer nudo. Aquí voy a estirar muy bien, muy bien, muy bien. Si te fijas, se hace un poquito más pequeño el nudo. Aquí lo vamos a estirar muy bien. Y ahora este es el cuerpo de la pulsera. También la vamos a estirar muy bien. Si aquí notas que cuando estás estirando tu nudo se empieza a abrir un poco, quiere decir que te hace falta estirar arriba primero, que te hace falta estirarlo y hacer encoger el nudo un poco más. Entonces nada, lo que tienes que hacer es regresar a las puntas y estirar y estirar. Aquí ya tenemos la pulsera terminada, el nudo terminado. Cortaríamos. Esto es a tu elección si lo quieres hacer o no. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Podemos utilizar un poco del encendedor, pero muy poquito. Esto tiene que ser suavecito. Hasta ahí. ¿Qué pasa? Que se derrite y eso te ayuda a que se forme como un pegamento en el nudo. Entonces aquí ya tenemos la pulsera terminada y si te fijas tiene muy buena resistencia. Yo lo puedo estirar y no se me revienta ni nada. Pero no todo es así de belleza. Ahora cuando vayamos a empezar con la pulsera tiene un poquito más de dificultad porque obviamente tenemos todas las piezas ahí. Pero antes de eso vamos a ver un nudo más. Este sería el nudo que más te recomiendo que hagas, pero vamos a ver otro. Como habíamos dicho, vamos a estirar nuestro hilo elástico y vamos a tomar las 2 puntas juntas. Aquí ya tenemos todo el cuerpo de la pulsera hecho. Vamos a estirar y vamos a hacer un nudo con las 2 puntas. Aquí vamos a jalar y estirar. De esta manera ya quedó listo. No vamos a hacer más que un nudo. Tú elige cuál te conviene más, con cuál te acomodas. Vamos a estirar. Aquí voy a cortarlo.
Y lo mismo, eso te lo dejo a tu elección, no es necesario que lo hagas. Tampoco excedas del encendedor porque pues, se puede reventar el elástico, ya ves que esto se funde, lo quemas y eso es a tu elección. Bueno, aquí lo vamos a dejar, vamos a utilizar otra forma también. Si de plano ya viste que lo tuyo no fueron los nudos, vamos a utilizar esta grapita. Muchos la conocen como grapa o como remache. Y vamos a tomar otro tramo de elástico. Recuerda estirarlo. Vamos a colocar el remache hacia un lado. Aquí ya tengo toda mi pulsera hecha. Voy a hacerlo de manera encontrada. Aquí lo vamos a tener que estirar un poquito. Aquí lo tienes. Y ahí lo único que tendríamos que hacer es apretar. Que dices, ay, qué fácil, siempre quiero hacer esta. Pero yo no la recomiendo tanto porque muchas veces el remache con el movimiento, tiende a cortar los hilos y pues también se te puede tronar tu pulsera. Entonces lo mejor es hacerle el nudito. Y aquí ya cortarías los excedentes. Quedan y listo. Aquí está la resistencia. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la pulserita. Vamos a cortar 30 centímetros de hilo. Vamos a colocar de inicio un tubito, una bolita de cada lado. Lo estamos trabajando así porque estamos trabajando cuando tú no tienes un rollo de elástico. Si tienes el rollo de elástico, puedes trabajarlo directamente del rollito del elástico y así evitamos desperdicios. Aquí yo voy a utilizar esta combinación en tonos moraditos. Le voy a poner 1, 1 y 1. Aquí te dejo a tu elección el diseño. Hay que dejar solo 10 cristalitos y vamos a colocar una bolita y otro tubito. Vamos a repetir este proceso hasta finalizar con el material que tenemos aquí. Listo, aquí ya tenemos todo el cuerpo de la pulsera hecho. Vamos a hacer un pequeño estironcito. Ya que estiramos bien nuestra pulsera, vamos a empezar con el nudo. Pasamos por el centro. Aquí. Vamos a estirar bien.
Tienes que tomar tus dedos así, sujetando el cuerpo de la pulsera para evitar que se te vayan las piezas por el centro del nudo. Porque como este material es un material muy viscoso, es muy resbaloso, es fácil que se te vayan a ir. Entonces una vez que estiramos bien, de esta manera, vamos a hacer el siguiente nudo. Lo estiramos. Mi mano me está ayudando a hacer como una pincita. Lo estiramos. Vamos a pasar por el centro. Esta parte es la que les digo, evitar que se vaya a agarrar el nudo. Esta es la parte que les digo, vamos a evitar que el nudo quede en otro lugar que no sea donde nosotros queremos. Ahí lo acomodo, compruebo que sí es donde debe de ir el nudo y hago el estirado. Me voy a colocar sobre la mesa para estirar muy bien, así evitamos accidentes si llegara a reventarse el elástico. Ahora voy a tomar el cuerpo de mi pulsera y vamos a comprobar si el nudo del elástico no se empieza a desarmar en este punto, quiere decir que está muy bien hecho. También, si puedes notarlo, aquí se adelgazó el nudo y eso me va a permitir que se pase por esta bolita. Voy a cortarlo al ras. Y voy a empujar mi bolita para que el nudo se meta. Listo. Ahí quedó el nudo, invisible. Vamos a hacer resistencia. Ahí quedó. Y ahora, pues eso fue todo con el nudo. Tiene lo suyo. Cuando todavía no has hecho nada de bisutería, pues este es el primer reto. Está muy bonito, pero sí lleva su tiempo el hacerlo, así que haz las pruebas que necesites para que te quede bien. Ahora vamos a tomar las argollas, la argollita, abrimos, coloco el dije. Ya donde tú quieras, donde prefieras que vaya a quedar el dije, yo lo voy a poner aquí entre los cristales para que no se esté moviendo. Y lo voy a hacer de esta manera, abriendo un poquito el elástico, coloco mi argolla en posición. Voy a tomar el otro extremo de la argolla y cerramos. Si tú no tuvieras dos pinzas, pues lo que puedes hacer es tomar solo una y ayudarte con tus dedos, ¿verdad? Es un poco más difícil, es más duro, pero sí se puede lograr. ¡Listo! Este es el producto final. Espero que te haya gustado mucho y que lo pongas en práctica. Y nos vemos en el próximo video. Bueno, ese fue todo el video. Espero que te haya gustado, que lo compartas si fue así y que te sirva y lo utilices sobre todo. Este fue el producto final. Así fue como nos quedó la pulserita. Ahí está el nudo. Y bueno, no solo lo puedes usar así, lo puedes usar en más grandes, más delgaditas, juntas. Este elástico no le tengas miedo porque es muy resistente y dura muchísimo. Así que espero que te guste. Nos vemos en el próximo video. Chao.